Hola, ¿cómo les va? Se me habían olvidado que yo les había dicho la clase anterior a la, mm, al receso de que hoy vamos a arrancar a las 8. Bueno, a ver, el objetivo de la clase de hoy, y esa es un poco la razón por la cual eh, era acortar esto, es porque en principio estoy a disposición de ustedes para responder todas las dudas que tengan. Quiero saber cómo les está yendo con el trabajo que tienen que presentar el lunes que viene, si han podido resolver los archivos, si han podido grabar en los archivos. ¿Se acuerdan entonces cómo era la tarea que ustedes tenían que hacer? Ustedes tenían que replicar lo que nosotros habíamos hecho en clase con una clase de alumno. Bien, bien, genial. Lo que les quiero mostrar es qué es lo que ustedes pueden agregarle y que no es obligatorio porque no está dentro de los contenidos del curso. Es decir, yo no les puedo pedir la parte de gráfica, la parte de formularios, porque no está dentro de los contenidos del curso en sí mismo. O sea, lo que a mí me interesa es que ustedes puedan trabajar, en todo caso, con esto que hemos aprendido, con clases. Por eso también yo les dije que ustedes tenían que replicar la carga de un archivo, porque eso tampoco está dentro de los contenidos básicos del curso, sino que es un extra que yo les enseñé para poder manejar una, una VM simple a través de archivos, y que ustedes a través de ese ejemplo pudieran ver que es bastante simple hacer o trasladar eso a lo que sería, por ejemplo, el manejo de datos en una base de datos. Exactamente lo que dice ahí Julián. Lo que les quiero mostrar es cómo se agregaría una interfaz. Pero esto es para aquellos que estén interesados en agregarlo y que estén interesados en hacerlo. No es obligatorio para poder aprobar. Para poder aprobar el práctico, que es lo que ustedes me tienen que presentar la semana que viene, ustedes me tienen que mostrar el código y me tienen que contar y explicar algunas cosas que son la base de lo que hemos estado trabajando, como manejo de errores, tipo de datos, las funciones, constructores. O sea, por ahí yo voy a mirar código, voy a mirar cómo está escrito, voy a mirar qué es lo que está haciendo el código y le voy a hacer sobre ese código algunas preguntas. ¿Cómo hicieron para resolver esto? ¿Esto qué significa? ¿Qué harían frente a esta situación o frente a otra situación? Que tiene que ver con lo que es el paradigma de objetos, con la escritura de métodos, de constructores, con el manejo de tipos de datos, con el manejo de eh, bucles repetitivos o condicionales, etcétera, etcétera, que son características del curso de Java inicial. Lo que les voy a mostrar ahora, porque yo les dije que iba a hacer eso para poder
satisfacer la curiosidad que tenían ustedes de cómo entonces interfacear ese conjunto de datos que ustedes ya tienen en esos archivos con una interfaz. Esto lo pueden agregar si quieren, pero no es obligatorio. ¿Está claro? Lo repito. Esto que les voy a mostrar ahora es para poder satisfacer su curiosidad. Yo les dije que esto no está dentro del curso, pero yo se los doy como un conocimiento extra que me parece interesante para que ustedes puedan tener y terminar este curso de Java inicial con mucho más envergadura del que originalmente se había pensado el curso. Y si quieren, si se sienten cómodos con eso, si ustedes lo entienden bien, lo pueden agregar para el trabajo práctico. Va a ser un plus, por supuesto, pero no es obligatorio. ¿Está? Sí, Pablo, pueden sacar las dudas que tengan acerca del trabajo final. Bueno, déjenme entonces acá acomodar esto. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, ahí deberían estar viendo mi NetBeans. ¿Es así? Perfecto. No deberían ver más que el NetBeans. Así es. Bueno, perfecto. Buenísimo. Entonces nosotros teníamos, a ver, esperen que voy a poner en un costadito el chat por si ustedes me escriben algo para estar atento a lo que me puedan llegar a escribir, pero yo voy a necesitar la pantalla. Entonces, nosotros habíamos escrito nuestra aplicación. Teníamos entonces acá, no sé qué tan chiquitito lo ven esto. ¿Quieren que lo agrandemos un poquito más? A ver, déjenme ver cómo está la escritura esta. ¿Eso lo ven bien o lo quieren que lo agrandemos un poquito más? Se ve bien. Bueno, genial. Buenísimo entonces, mejor. Bueno, nosotros habíamos visto, acá teníamos varios ejemplos, estos yo se los subí, y teníamos varios ejemplos de cómo podíamos crear usuarios eh, y leer usuarios. Por ejemplo, nosotros habíamos hecho en nuestro dominio factura, productos, usuarios, como ejemplo de qué es lo que podíamos llegar a tener. Entonces, en usuario, por ejemplo, nosotros teníamos un ID que era el que se generaba automáticamente y era por el cual buscábamos un usuario, un nombre, un apellido, un email y un IP. Eso era lo que nosotros teníamos y que podíamos mostrar o que podíamos ver de un usuario. Entonces, por ejemplo, en nuestra aplicación principal, eh, yo ahora voy a borrar esto, total, esto era todo ejemplo de lo que nosotros habíamos hecho. En nuestra aplicación principal, por ejemplo, teníamos este método estático. Ya vamos a ver cuáles de estos import vamos a realmente usar, pero nosotros, por ejemplo, podíamos buscar un usuario en particular por algún ID. Entonces, por ejemplo, nosotros poníamos usuario, la clase usuario, y creábamos un usuario acá, por ejemplo, y desde la clase usuario habíamos visto que teníamos un getUsuario por ID. Por ejemplo, podíamos pedir el usuario de ID 2. Esto, para que no tuviera error, lo teníamos que rodear con un try catch. Esto, ustedes han estado trabajando con esto, así que deben saber bien
a qué nos estamos refiriendo. Y ese try catch tenía una excepción, que no me acuerdo, de input output exception, creo que era la excepción que generaba este get usuario. Sí, esperen que se me bloquea acá esto. Y acá entonces nosotros podíamos o tirar por la salida de error, podíamos tirar el error que era el mensaje, por ejemplo, que traía esa excepción. Por ejemplo. Y acá nosotros teníamos un usuario y de hecho nosotros podíamos imprimir el usuario y hacer un toString. Eso es lo básico. Esto es lo básico. Entonces cuando nosotros le dábamos play a esta aplicación, esperen que la primera vez tarda un poquito. Teníamos, por ejemplo, el usuario de ID2 que se llama Aviva, de apellido Burstow. Bueno, estos son generados aleatoriamente de Internet, con su correo electrónico y su IP. Lo que yo quiero hacer es lo mismo, pero con una interfaz gráfica. Yo quiero poder ingresar en algún campo el ID que quiero buscar, apretar, por ejemplo, en el botón buscar, y que la interfaz gráfica me traiga los datos del usuario y me los cargue, por ejemplo. Yo quiero poder hacer eso. Entonces lo que voy a crear acá, a la misma altura de donde está el app, o sea que me voy a crear acá en vez de Java Class, ¿se acuerdan que creamos un JFrame Form? ¿Se acuerdan? Entonces a este JFrame Form le vamos a llamar, no sé, user, o usuario, perdón, usuario, lo vamos a poner en castellano, JFrame. Entonces este usuario JFrame es el que yo voy a usar para poder traer los datos de usuario. En este momento no me voy a preocupar tanto por la cuestión estética como la funcionalidad. Después uno sabe que la estética lo acomoda un poco más. Entonces yo acá, por ejemplo, voy a agregar un de los controles, voy a agregar un label. Entonces, este label, vamos a ver, le vamos a hacer algunas modificaciones para que se vea un poquito más grande, perdón. Acá teníamos, esperen que acá tengo las herramientas del Zoom y me estaba tapando las propiedades. Entonces le vamos a dar un tamaño de letra más grande, le vamos a llamar un 12, por ejemplo. Se hace un poquito más grande. Para que ustedes lo vean mejor, le vamos a poner 14 tal vez. Ahí se ve creo que un poquito mejor. Entonces a este label lo vamos a duplicar. ¿Ven? Opa. Oh, no le gusta. Ahí está. A este también lo vamos a duplicar porque estoy pensando, necesito un label para el ID, necesito un label para el nombre, uno para el apellido, uno para el email y otro para el IP. Entonces también lo voy a duplicar y a este también lo voy a duplicar. Es más rápido que buscar y cargar otro label. Pero por supuesto que son todos duplicados. Entonces, por ejemplo, a este le voy a cambiar el nombre de la variable y dijimos que le vamos a poner LBL ID, por ejemplo. A este le vamos a cambiar el nombre de la variable y le vamos a poner LBL nombre.
A este le vamos a cambiar el nombre de la variable. Déjenme ver, en usuario era nombre, apellido, email, IP. Así le habíamos puesto. Entonces a este le vamos a cambiar el nombre de la variable. Todo esto lo habíamos visto. LBL, apellido. A este le vamos a cambiar el nombre de la variable y le vamos a poner LBL eh, correo. Bueno, en realidad creo que acá se llama email, así que le vamos a poner email. Vamos a cambiar LBL email. Y a este le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner LBL IP. Entonces de esa forma a mí me va a resultar fácil identificar estos, porque si yo me voy al source, recuerden, hay tres botoncitos arriba, el design y el source. El source es donde está la fuente. Fíjense que ahí están el LBL apellido, email, ID, IP y nombre. Entonces me resulta fácil ubicar esas etiquetas. Entonces a esta etiqueta le voy a cambiar el texto y le voy a poner ID, así todo con mayúscula y grande. A este le voy a poner nombre. A este le voy a poner apellido. A este le voy a poner eh, email. Y a este le vamos a poner IP. O sea, les cambié. Vamos a ver si los puedo seleccionar todos. Y vamos a intentar ver si puedo. No me va a dejar. A ver si puedo seleccionarlos todos y cambiarle la propiedad a todos de tamaño. A ver, en vez de 60 le pongamos 80. Sí, me los dejó cambiar a todos de tamaño. Entonces, esto los puedo mover por acá y más o menos a esa altura vamos a agregar acá control y vamos a agregar un text field que es donde vamos a escribir cosas. Entonces por acá va a ir un text field, lo podemos tirar hasta por ahí, no importa, como les dije, no nos vamos a molestar por la cuestión estética, lo vamos a cambiar un poquito, le vamos a cambiar el tamaño a 14 para que quede como el otro y vamos a empezar a duplicar. ¿Mm? Ya me voy a poner a acomodar todo de nuevo. Bueno, entonces ahora tengo uno para el nombre, tengo, epa, esperen que no le gusta, no le gusta. Se han duplicado, a ver, esperen, porque se han duplicado mal. A ver, no. A ver ahí. Esta es una cuestión simplemente de estética, lo que hay que acomodar acá, pero bueno, quiero que más o menos quede como para que se vea. El tiempo que pierda acá después ya está, ya lo resolvimos. Tenemos menos mal esta cosa que nos ayuda más o menos.
No es de las mejores IDE para hacer esto, pero bueno. Bueno, ahí más o menos tenemos, ¿no es cierto? El ID, el nombre, el apellido, el email, el IP. Entonces, uno puede poner un botón acá, bueno, le vamos a cambiar a esto el nombre de la variable, le vamos a poner txt ID. Es muy importante que los podamos identificar también. A este le vamos a cambiar el nombre de la variable, le vamos a poner txt nombre, siempre el nombre de la variable. A este le vamos a cambiar el nombre de la variable y vamos a poner txt apellido. A este le vamos a cambiar el nombre de la variable y vamos a poner txt email. Y a este le vamos a poner txt IP. Entonces, otra vez, si nos vamos al source, vemos que acá tenemos txt apellido, email, ID, IP y nombre. Entonces podemos identificarlos rápido. Si queremos el del nombre, la etiqueta es LBL. Y si queremos la caja de texto, es TXT. ¿Ven? Fácil y rápido para identificar. Entonces nos vamos al design de nuevo y acá vamos a eh, dejarlos vacíos. Oh, acá los vamos a dejar vacíos. Ahí está. Entonces de entrada yo voy a tener un formulario vacío en donde yo le voy a poner un botón buscar. Entonces, por ejemplo, le agreguemos acá de los controles un botón. Y ese botón, que me lo agregó medio raro por ahí. A ver si lo puedo sacar de ahí y acomodar. Ahí está. Le vamos a cambiar el tamaño también de letra. Le vamos a poner un tamaño un poco más grande, 18. Y en ese botón vamos a poner buscar. Y obviamente al botón le vamos a cambiar el nombre de la variable y vamos a poner btn por botón buscar. ¿Está? Entonces cuando yo cargue este formulario, fíjense este formulario que eh, si ustedes tienen acá hay por acá una vista previa, no sé si alcanzan a ver porque me parece que la compu no, 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 no vieron ¿cómo se dice? Un formulario que se ha puesto arriba de la pantalla, ¿no? No, ya me parecía. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esperen que voy a compartir otra cosa. Voy a compartir toda la pantalla mía. Pasa que al compartir toda la pantalla mía se va a encimar el chat de ustedes, se va a encimar todo. Pero bueno, van a tener que tener paciencia porque si no, no lo van a poder ver. Denme un segundo. Bueno, ahora sí, deben estar viendo todo. Y deben estar viendo, ven el chat, eso tal vez no lo vean porque eso puede ser que Zoom eso lo oculte. El chat no lo ven, ¿no es cierto? ¿Están viendo mi pantalla? Pero están viendo la pantalla de el NetBeans. Perfecto, buenísimo, mejor, buenísimo. Entonces ahora si yo, por ejemplo, pongo acá en vista previa, ven salir esto, ven salir ahora el...
Ah, genial, listo, ya está. Entonces se ve perfecto. Bueno, fíjense que acá ustedes tienen este formulario que se va a ver así. Entonces yo ahí voy a poder poner un ID, por ejemplo 2, voy a poder apretar el botón buscar y entonces en teoría esto me debería traer el nombre, el apellido, el email y el IP del usuario. Simple, eso es lo que quiero. Entonces yo tengo un formulario para poder usar las clases que yo ya tengo para hacer ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, para eso tenemos que poner, ¿se acuerdan? Agregarle un evento. Y ese evento, por ejemplo, podría ser del mouse en el caso del mouse click. Cuando yo presiono el botón, cuando lo hago clic en el botón con el mouse, entonces podría ser eso. O directamente un action perform, es decir, cuando cualquier cosa, ya sea que le haga un clic con el mouse o yo hago tab hasta llegar al botón y aprieto enter, cualquier evento que ocurra con el botón sería un action perform. Y si no, en el mouse con un mouse click, como ustedes quieran. Nosotros vimos el mouse click, entonces vamos a dar al mouse click. Todo esto se me generaron recién cuando estaba apretando los botones y la verdad que no los vamos a usar, pero esto no me los deja borrar la IDE desde acá, tengo que borrarlos de afuera. Tengo que borrar el archivo desde afuera. A ver si lo puedo borrar desde acá afuera. Mm, ujú. Creo que no me va a dejar abrirlo con... Mm, sí, sí me dejó. Pero no, me muestra una versión reducida, no lo puedo borrar desde afuera. Bueno, no importa. Vamos a escribir el botón buscar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el botón buscar? Pensemos. El botón buscar tiene que ir a leer qué es lo que escribí en el texto del ID. Entonces, nosotros acá en el botón buscar, cuando le hago clic, yo voy a guardar en una variable que va a ser una variable entera, porque voy a hacer una transformación. Entonces, vamos a suponer que por ahora todo anda bien. Después uno tendría que agregarle todo el manejo de errores, por supuesto, pero quiero ir primero por el camino de que todo anda bien. Entonces yo voy a grabar en una variable entera algo que le voy a llamar ID. Entonces en esa variable entera que le llamo ID, yo voy a traer el contenido de la caja txt ID. Y el txt ID tiene un getText. ¿Se acuerdan? Pero el problema es que ahí me dice, acá, el problema es que no puede convertir un string a un entero. Bueno, entonces yo hacía un integer.parseInt del contenido de esta caja de texto. Entonces, otra vez, ¿qué hice en esta línea? En esta línea he creado una variable entera que contiene el contenido de la caja de texto. Yo supongo que puse un ID. O sea, vamos al diseño. Yo estoy suponiendo que acá puse un número y después apreté el botón buscar. Entonces, el número que yo puse acá se convirtió en un valor numérico que se guardó en la variable entera que acabo de llamarle ID dentro de esa función onClick. ¿Me siguen? O sea, dentro de esta función click de buscar o mouse click del botón buscar, acá entonces he transformado en una variable entera el contenido de la caja de texto y le he guardado en ID. Ahora que yo tengo eso, entonces puedo traer un usuario.
¿cómo hago? Bueno, creo un usuario acá, tranquilamente, le pongo usuario. Este usuario lo tengo que importar. A ver si lo tengo por acá. A ver, lo tengo que importar. Vamos a crearlo por acá arriba. Por acá, antes de la inicialización de los componentes, vamos a crear, a ver si me deja crearlo acá. Usuario, ahí lo importó del dominio. Entonces vamos a crear un usuario acá, nulo. Ahí está importado acá. Entonces yo cuando arranco en la planilla esta, cuando arranco el formulario esto, arranco con la inicialización de los componentes y un usuario nulo. Entonces más abajo, eso lo he hecho, acuérdense, en el constructor. En el constructor yo creo un usuario nulo. Inicializo la variable usuario en un estado nulo. No tengo ningún usuario. Entonces cuando yo hago clic en el mouse, en esa variable ahora, en esa variable que yo tengo allá arriba, voy a guardar, fíjense, un get usuario con el ID que acabo de convertir. Claro, esto me da un error porque yo, fíjense, si me paro arriba, dice que, a ver, no puede encontrar el símbolo de la variable usuario. Entonces no me la toma del constructor. Tengo que crear afuera del constructor la variable usuario. Vamos a decir que acá sea privada. Entonces la vamos a crear acá. No me la deja leer desde adentro del constructor. Entonces la creamos como una variable de la clase, una variable propia de la clase, entonces vamos a usar esa variable propia de la clase. Listo. Profe, escribió mal el usuario. ¿Qué puse? Usuario. Usuario. Ahí está. Gracias. Gracias por estar atenta. Entonces nos vamos acá abajo y entonces ahora sí me la está leyendo porque está tomando la variable de la clase, usuario. Y el error que tengo acá es por el error del try catch, que tengo que envolver, acuérdense esto, en un try catch. Entonces ahí pondremos un input-output exception y podremos loguear algo como el mensaje de error, en el caso que haya un error. Y si no hay un error, lo que ha ocurrido es que yo me he podido traer el usuario del archivo o base de datos donde yo esté conectado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a cargar las cajas de texto con los valores de cosas que me trajeron. Entonces, por ejemplo, ¿qué texto tengo que cargar? Bueno, en el txt nombre voy a poner setText y voy a guardar ahí usuario.getNombre. En el txt apellido voy a poner setText y voy a guardar ahí usuario.getApellido. En el txt email voy a poner setText y voy a poner usuario.getEmail. Y en el txt-ip voy a poner setText y voy a grabar usuario.getIP.
Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este fragmento de código? Cuando yo hago clic en el botón buscar, por supuesto tengo que tener un valor de ID, porque si no hay ningún valor de ID, entonces acá yo tendría que empezar a poner, primero ver si adentro de TextID getText hay algo, si puedo hacer la conversión numérica, por supuesto tengo que hacer todas las validaciones que ya aprendimos a hacer cuando profundizamos en eso con el tema de los parciales. ¿Se acuerdan cuando habíamos hecho un formulario muy parecido a este con parciales? Entonces, supongamos que ya hicimos todas las validaciones y que yo tengo un ID cargado en la caja de texto ID. Entonces, bueno, yo tengo un ID, entonces voy a convertirlo a un valor entero y ese valor entero se lo voy a dar a el método getUsuario para que me traiga el usuario que corresponde a ese ID. Y lo voy a guardar en una variable usuario, que es una variable de clase. Y una vez que ya tengo el usuario, porque si no lo consigo, acuérdense que yo salía por un error, pero si yo consigo el usuario, entonces en txt nombre voy a guardar el nombre del usuario, en txt apellido voy a guardar el apellido del usuario, y yo lo que voy a ver es que voy a tener un formulario en donde se trajo el usuario que estaba buscando. Bueno, veamos que eso es así. Entonces vamos a eh, ponerle run a esto, al usuario frame. Acá lo tengo, creo que lo están viendo en pantalla. Entonces pongo 2 al ID, pongo buscar y ahí me trajo nombre, apellido, email e IP. Y así puedo hacer con cualquiera. Quiero el 11 y busco. No hay 11 porque se acuerdan que ese era el que nosotros habíamos borrado del archivo. Si creo que era el 10, este era el que habíamos modificado nosotros, que le habíamos puesto Pipo. ¿Se acuerdan en el nombre? Ahí lo tenemos. Bueno, ese error que me tiró atrás es el error que loguea en la consola, pero yo podría hacer un try catch de ese error y entonces evitar, pues yo por ahora estoy haciendo un try catch, pero lo estoy tirando en consola. Bueno, yo podría evitar que me tire ese error en la consola, loguear bien, no pude encontrar el usuario y uno puede tener como igual que hicimos los parciales, uno puede tener un label por acá abajo y en ese label de error, por ejemplo, ir tirando los mensajes de error, como por ejemplo, no pude encontrar el usuario que estaba buscando, porque acá ocurre una excepción, dice en la línea 175. En la línea 175, déjeme cerrar esto, en la línea 175 del usuario frame. La línea 175 del usuario frame es cuando quiso sacarle el nombre a un valor que no existía. O sea que no ocurrió una excepción, sino que este usuario era nulo. Entonces, por ejemplo, uno dice, si usuario es distinto de null, porque entonces lo encontró, entonces cárgame todos estos datos. Si no, entonces vamos a tirar un error que diga no se encontró el usuario de ID y acá le vamos a poner ID. ¿Está? Entonces veamos ahora cómo funciona esto. Le demos run de nuevo. Entonces busquemos el usuario 10, el Pipo. Ahí me lo trae. Busquemos el usuario 11. Epa, acá está. Fíjense, no se encontró el usuario de ID 11. Por supuesto, al no encontrar el usuario de ID 11, yo debería borrar todo esto. Entonces voy corrigiendo. Voy, por ejemplo, al usuario frame y digo, si no se encontró, además de darle esa información, a donde dice secText del nombre
le pongo nada, a donde dice el set text del apellido, le pongo nada, a donde dice el txt email, le pongo nada, y al que dice txt-ip de set text, le pongo nada. Entonces, uno va corrigiendo así, ¿ven? Van acomodando el código para que entonces empiece a responder de una forma más razonable. Ahora, por ejemplo, si busco al usuario 10, me trae Pipo. Si busco el usuario 11, me dice que no se encuentra el usuario, pero me borra todos los datos. Está bien, no lo encontró. Y en lugar de tirar este mensaje por ahí, puedo crear un label por acá abajo y tirar el mensaje en el label. Uno podría agarrar en el usuario frame y agregar, por ejemplo, un label que uno... Oh, ¿por qué me lo tira por ahí? Espere. No sé por qué me lo tira por ahí por el medio. Para colmo es mala la cosa esta. Está el botón. Por ahí. Entonces uno, por ejemplo, podría poner acá una propiedad, ponerle 12, por ejemplo, para que se vea un poquito más grande, o 14 para que siga, creo no, 12 me parece que le estábamos poniendo a todo, y además le podría poner un color rojito, por ejemplo, ese, al texto. Entonces, este label cambiarle el nombre y ponerle LBL error. Y aquí borrarle el texto y ponerle vacío, entonces no se ve nada. Pero entonces, en vez de tirarle el error, por ejemplo, no se encontró el usuario de tanto, en vez de hacerlo por la consola, acá uno pone txt error, no, txt no, perdón, lbl error, punto set text, y entonces uno pone no se encontró. Entonces, a ver cómo anda esto, y bueno, le damos run. Entonces uno trae a Pipo, no hay problema, trae el 11 y me dice no se encontró el usuario de D11. No es tan complicado, uno va agregando cosas, a lo mejor habría que poner un poquito más grande, yo apenas alcanzo a leerlo, me imagino que ustedes menos que yo, pero ven, acá tengo entonces un lugar para poder tirar errores. En lugar de tirarlo por la consola, lo puedo tirar en el formulario diciendo no encontré usuario de ID 11. Ah, ok, bueno, tráeme uno de ID 12. Entonces el de ID 12 me lo trajo, pero entonces si lo trae debería borrar este mensaje. Ah, bueno, entonces uno puede voy a agrandar un poquito más la letra. En vez de 12 le vamos a poner 14. Y acá en el source, entonces uno dice, bueno, ok, si me trae usuario, o sea que carga el usuario, quiero que no haya ningún error. Entonces, si ha habido un error antes, quiero que lo borre. Entonces vamos a poner nada en el mensaje de error. Entonces, a ver, le damos de nuevo run. Esperen que el chat me está molestando. Le damos de nuevo run. Entonces, a ver cómo anda esto. Y bueno, si buscamos Pipo, no hay problema. Si buscamos el 11, sí, porque ya no lo tenemos.
Y ahí quedó más grande la letra. Bueno, tráeme el 12, me lo trae y me borra el mensaje. Entonces esto ya tiene pinta. Lo único que tendría que tener acá es simplemente verificar que lo que yo escriba acá sea algo y que particularmente sea un número. Entonces uno podría acá en el usuario frame, acá arriba de todo, verificar de que esto traiga algo y particularmente que sea un número. Porque si no es un número, no lo va a poder convertir. Por ejemplo, si yo acá le doy run, para que vean, y así como está, quiero buscar, fíjense que me da un error, y el error me dice que number format deception. Claro, no pudo convertir algo que no tiene nada. Lo mismo hubiese ocurrido, no se va a alcanzar a ver si no bajo un poquito esto acá, lo mismo hubiese ocurrido si acá hubiese puesto cualquier cosa que no sea un número. Si uno pone buscar, en realidad acá me volvió a crear un error porque ven, dice acá que no puede convertir el número asa, eso no lo puede convertir en número. Entonces, tanto que no haya nada como que haya algo que no sea un número, me va a dar esa excepción. ¿Qué excepción me da? Number format exception. Esa es la excepción que me da. Ya lo habíamos aprendido a leer, las excepciones. Bueno, entonces yo me voy a copiar esa excepción y voy a hacer el último arreglo. Entonces me voy acá y yo digo, bueno, todo esto lo voy a envolver en un gran try. Todo esto, todo esto, lo voy a devolver, lo voy a envolver adentro de un gran try y le voy a poner un catch que sea number format deception. Y le voy a poner number format NFE para reducir. Y en el caso que me dé un number format deception, en el label error, yo voy a escribir debe escribir un número entero en el campo ID. Eso es lo que va a aparecer en la caja de error. Entonces, bueno, a ver, le demos run. Bueno, si yo le doy a buscar, me dice debe escribir un número entero en el campo ID, pero ya no explota. Ven en el fondo, ya no explota. Bueno, escribo un número entero, 11. Buscar, el usuario de ID 11 no existe. Ah, bueno, escribo entonces www buscar y me dice debe escribir un número entero en el campo ID. Ah, bueno, entonces voy a poner 12. Buscar, bu- buscar, ahí está, tarda el botón en responder, entonces ahí me trae el usuario. Y esto está funcionando muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero aprovechar y modificar un usuario? Bueno, puedo tener un botón modificar. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear en el frame, en el design, otro botón. Por ejemplo, voy a duplicar este. Lo voy a escribir por ahí, voy a volver a acomodar esto un poquito. Creo que ahí queda lindo. Y a este botón le voy a poner guardar. Le voy a cambiar el nombre de variable, le voy a poner txt guardar. Y a este, no, txt no. Le voy a poner btn guardar, perdón, botón guardar. Y acá le voy a poner el texto guardar. Bueno, para que los dos botones me queden más o menos del mismo tamaño, me voy a fijar qué tamaño tiene este.
No dice, pero le podemos dar, por lo que yo veo de arriba, podríamos darle 100. Y a este también le podríamos dar 100. Entonces, ahí este ah, me quedó default. 31 tenía antes. ¿Cuál tiene este? Perdón, ya que estoy 36. 36. Entonces acá le vamos a poner 36. Bueno. Entonces lo vamos a cambiar acá. 136. Ajá. Entonces no es 100. ¿Para qué le cambié esto? Por Dios. 50. Bueno, no sé. Sí, ahí debería andar, ¿ven? Ahí me dice 100 y 100. Bueno, ahí está. Ahí los dos botones se ven bien. Ahora está más o menos. Entonces, bueno, uno dice, si yo no puedo guardar nada, tengo que tener algo para guardar. Entonces yo voy a poner buscar. Entonces el botón guardar de entrada tiene que estar deshabilitado. Entonces me voy al source y de entrada, cuando se cargan todos los datos, fíjense acá, cuando se inician todos los componentes, el botón btn guardar tienen, ¿se acuerdan? Un set enable era eh, false. Entonces, ahora cuando yo le tengo que dar run, a ver si de entrada el botón guardar, ven, está deshabilitado. El único botón que anda es buscar, el guardar no anda. El guardar se va a habilitar cuando yo realmente haya conseguido un dato. Entonces, me voy a ir acá a el source y cuando yo pueda conseguir un dato, es decir, cuando realmente pude llenar los datos de usuario y ya no hay error ni nada, vamos a hacer que el botón guardar tenga un set enable true. Entonces, si yo le doy run, y por ejemplo busco el 10, cuando me lo trae, fíjese que el botón guardar ahora anda. Entonces yo al presionar el botón guardar, debería guardar este usuario con los datos que yo tengo acá para hacer la actualización, ¿se acuerdan? Entonces lo único que tengo que hacer es agregarle una opción de clic al botón guardar, nada más. Entonces yo me voy acá al design y le pongo, le voy a hacer eventos, mouse, clic del botón guardar. Y acá en el mouse click, ¿qué voy a hacer? Y voy a empezar a guardar el usuario que tengo ahí, que para eso me lo traje. Entonces, ¿cómo se hacía el guardar? Y bueno, yo tengo un usuario que yo puedo eh, agregarle el nombre. El nombre lo voy a sacar de el txt nombre.getText. Después al usuario le voy a poner un set apellido.
Y en el apellido voy a poner txt.get, txt apellido.getText. El usuario tiene un email. Entonces el email lo voy a sacar de txt email.getText. Y el usuario tiene un IP. Ese IP lo voy a sacar de txt ip.getText. Bueno, pero el usuario para poder actualizarse necesitaba tener un ID. Entonces voy a agregarle también el usuario.setID. Y como es un entero, entonces yo voy a tener que hacer un integer.parseInt de lo que está contenido en la caja txtid.getText. Para que no se me rompa, como el usuario originalmente está en nulo, yo tengo que hacer que el usuario sea un objeto. Cuando yo hago que el usuario es un objeto, bueno, pero para eso tengo un constructor por defecto que puedo usar. Cuando hago que el usuario sea un objeto, entonces puedo llenarlo con datos a ese usuario. Y una vez que está completamente lleno, puedo decir usuario punto agregar no era. ¿Agregar? ¿Tengo eliminar? Tendría que haber un actualizar, ¿no? Sí está, profe. Arriba, actualizar. Ah, es que yo no lo estoy viendo porque a mí se me superponen todas las herramientas de Zoom y yo no lo veo. Ahí bajé la herramienta de Zoom y ahora lo estoy viendo. No lo veía porque se me había superpuesto la herramienta de Zoom y las herramientas de Zoom a mí me quedan encima de la pantalla. Ustedes no la ven, pero a mí me queda todo encima de la pantalla, entonces tengo que andar haciendo malabares para poder ver. Claro, Ok. me parecía raro. Bueno, pero acá tengo un try catch que tengo que agregar porque obviamente puedo tener un error al intentar actualizar. Entonces esto le hago un catch y puedo hacer un input-output exception y el mensaje por ahora lo puedo tirar en la consola. Después veremos si tiro un mensaje por pantalla. Ya habíamos visto entonces cómo es eventualmente si quiero tirar algún mensaje específico, lo puedo tirar por el mismo formulario en el LBL error. Entonces esto lo que haría sería actualizar el usuario con los datos que yo le ponga, con el botón guardar. Y una vez que entonces yo guarde, una vez que se actualice, antes de salir de acá, yo voy a decir btn guardar, set enable, por ejemplo, false. Y voy a borrar todos los datos del formulario. Entonces, por ejemplo, todo, ya que lo tengo acá, puedo copiarme todo esto. Y podría tener un label que sea colorcito verde en vez del rojo y que diga el usuario se actualizó con éxito, por ejemplo. Pero el borrado de todo me va a dar a mí la idea de que el usuario se actualizó correctamente. Entonces lo único que voy a agregar también es que me borre el ID. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Cuando yo tengo el usuario y modifico algo en el usuario, se crea un nuevo usuario con los datos que leo del formulario. Por supuesto, acá no estoy haciendo ninguna validación, ni estoy comprobando
de que yo no haya borrado ningún dato. Estamos suponiendo acá que estamos jugando bien. Si no, después esto hay que corregirlo mucho más, por supuesto. Y luego de eso lo voy a actualizar. Si acá no salta el error, si no se va al catch, porque acá ocurrió un error en la actualización, va a seguir. ¿Y qué va a hacer? Va a volver a poner el botón de guardar deshabilitado y va a limpiar todas las cajas de texto que yo tengo en el formulario. Y me va a dejar todo como para que yo pueda seguir jugando como venía jugando. A ver si es cierto. Entonces le demos run. Entonces, el usuario 10, que es el usuario que nosotros estamos jugando, estamos usando para probar, se llama Pipo y de apellido Luis. Bueno, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner Ana y de apellido le vamos a poner, no sé, Pérez, qué sé yo. Entonces voy a guardar. Guardé y me borro todo. Eso, aparentemente, por lo que yo vi, debería haberme actualizado el archivo. Entonces, bueno, vamos a buscar de nuevo el usuario 10, que era Pipo, y cuando me lo traemos ya no se llama Pipo, se llama Ana Pérez, porque se actualizó en el archivo perfectamente bien. Y si ustedes abriesen el archivo, verían que el usuario 10 ahora es Ana Pérez, perdón, y no es Pipo. Entonces tenemos un botón de guardar. ¿Y puedo hacer un botón de eliminar? Sí. Yo puedo buscar el usuario y puedo agregar un botón de eliminar. ¿Y qué haría el botón de eliminar? Y el botón de eliminar lo que haría sería leer el ID y directamente eliminar. O sea, lo mismo que está haciendo el guardar, nada más que eliminar. Podríamos entonces, por ejemplo, nosotros em, ir al design, duplicar este botoncito, ponerlo por acá. Y acá, por ejemplo, vamos a cambiarle y vamos a poner borrar, para que no nos quede tan largo el nombre. Y le vamos a cambiar el nombre de la variable y vamos a poner txt eliminar. No, txt borrar. No, txt no, btn borrar. Entonces, este es el mensaje de error. Ahí voy poniendo los mensajes de error. Entonces ahí voy al source. Entonces en el inicio el botón borrar también está desactivado. Y cuando traigo un usuario, así como yo habilito el botón guardar, que dice acá, podríamos poner como un mensaje que diga que el usuario se agregó. Como claro, sí, sí, eso lo podemos hacer. Eso lo podemos hacer. Entonces ahí lo vamos a hacer enseguida. Entonces acá ponemos botón borrar. O sea, lo habilitamos al botón borrar. Y ahora que está, que eso va a estar habilitado junto con el botón actualizar, yo puedo actualizar o puedo eliminarlo al usuario. Entonces acá voy a hacer un evento y le voy a poner mouse click. Entonces esto es muy parecido a lo que teníamos recién acá. Creamos un nuevo usuario, le traemos el ID porque nosotros necesitamos solamente el ID. Porque borrábamos por ID, ¿se acuerdan? Entonces nosotros necesitábamos solamente el ID y acá podemos decir usuario punto eliminar. Fíjense que el eliminar elimina al usuario solamente mandando el ID, o sea que es suficiente con que yo tenga el ID cargado. ¿Sí? Es suficiente. Eso ustedes, si han estado replicando el código, se acuerdan que elimina por ID. El error que me da acá es, además del punto y coma, es el try catch. Entonces uno puede poner esto en un try catch.
input output exception. Y acá uno podría poner, bueno, supónganse, así como hay un label error, podemos aprovecharlo ya que estamos, entonces ya no mandamos más mensaje por consola y acá ponemos, este era el anterior, error al actualizar el usuario. Y este mismo error me lo voy a copiar acá abajo y voy a poner error al eliminar el usuario. Si ocurre algún error, cuando intento grabar el archivo o lo que sea, me va a mandar un input output exception y entonces me va a decir que ocurrió un error, no lo pude eliminar al usuario. Y si no, vas a tener que volver a deshabilitar los botones. Claro, ahora yo tengo que agregar acá el botón borrar también para deshabilitar. Obviamente también lo tengo que deshabilitar acá. Voy a borrar todo lo que tiene las cajas de texto. Y con eso entonces se va a eliminar el usuario. Bueno, veamos si funciona. Vamos a borrar ahora al usuario 10. Entonces yo me traigo el usuario 10, lo busco, lo puedo actualizar o lo puedo borrar. Entonces yo le doy borrar. Entonces ahora, cuando yo quiera traerme el usuario 10, me dice no se encontró el usuario de 10. O sea que lo borro perfectamente bien. ¿Qué es lo que me está faltando acá para que esto sea hermoso, para que ande hermoso? Y bueno, agregarle, como decían ahí en el chat, agregarle un label más. Entonces este label lo vamos a duplicar. Y acá le vamos a poner un mensaje. En realidad se puede cambiar el color y depende si es error, entonces salga rojo para usar el mismo label, pero no nos vamos a poner en eso. Le vamos a cambiar el nombre de la variable y se va a llamar lbl éxito. Sin acento se lo vamos a poner. Y entonces acá en el source vamos a, cuando se borre un usuario, vamos a escribir en el lbl éxito .setText usuario borrado correctamente. Y cuando yo lo actualice al usuario, acá vamos a poner usuario actualizado correctamente. Eso va a ir en el LBL de éxito. Y acá, en el design, me voy a cambiar el color para que no sea rojo. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con el verde porque si no, no se ve muy bien. Pero bueno, vamos a suponer un verde oscurito. Ahí está, más o menos por ahí. Vamos a suponer que se va a ver bonito. Entonces le vamos a dar Run. Entonces nos vamos a traer el usuario 2. Le vamos a cambiar la IP, en vez de .10 que sea .25. Vamos a guardar y me dice usuario actualizado correctamente. Buscamos el usuario 10. Ah, apreté borrar. ¿Qué hice? Ah, no, era el usuario 2. El usuario 2, ahí está, IP25, claro, el 2. El 2. Entonces ahora si lo borramos, me dice usuario borrado correctamente. Entonces, lo único que me queda es que, claro, si busco el usuario 4, quiero que se me borre eso. Entonces, en el source, cuando yo pongo buscar, buscar, y cuando además de borrar el error, también quiero que me borre
el LBL éxito. ¿Y qué me queda? Y me queda agregar un usuario. Bueno, eso es agregar un botón más en el design acá. Tendría que agregar un botón más. Por ejemplo, podría agregar, esto ya se me está haciendo grande, podría agregarlo por acá abajo, cambiar, qué sé yo. Y escribir ahora el nombre que a mí se me ocurra, el nombre nuevo, el apellido, el email, y poner agregar, y el proceso es el mismo. O sea, yo creo un usuario con esos datos, le pongo agregar, usando, o sea, el proceso es el mismo. Y tengo que usar los labels de error, de éxito, y tengo una VM. Fíjense ahora cómo yo puedo entonces buscar el usuario que quiera. Creo que nosotros habíamos creado un usuario 1001. Ah, pero le tengo que poner rana a esto. Nosotros teníamos, porque eran 1000 usuarios, entonces, claro, Homero Simpson era el 1001. Por supuesto, 1002 no hay, pero como no hay 1002, bueno, no importa, yo podría entonces eh, acá, por ejemplo, poner un nombre y cuando apriete el botón agregar, no lee el ID, sino que crea un usuario con nombre, con apellido, con email IP y lo agrega. Por ejemplo, para que les quede absolutamente completo, supónganse que duplicamos este botón. Y a este botón le vamos a cambiar el nombre, vamos a poner btn agregar. Y acá vamos a poner agregar. Es un botón que tiene un comportamiento distinto a estos dos botones, porque agregar, yo podría agregar en cualquier momento un usuario. Lo que pasa es que tengo que tener cuidado, porque si me busco el usuario 2 y le pongo agregar, me lo va a agregar el mismo nombre, el mismo apellido, el mismo email y todo, con 1002 ahora. O sea, voy a tener duplicados. Pero bueno, eso yo tendría que buscar si existe. Bueno, eso ya es una validación que en realidad lo tengo que hacer en el DAO. El DAO tiene que validar que no se ingresen usuarios duplicados. Eso quiere decir de que un usuario porque yo puedo decir, bueno, pero a ver, yo conozco, sabemos que en Argentina los apellidos García, por ejemplo, son muchos. Entonces, en la guía telefónica hay un montón de García. Y seguro que Juan García debe haber varios. O a lo mejor Juan Carlos García puede haber un montón. O sea, son nombres comunes, que quiere decir que son normalmente muchas personas tienen esos nombres. Son estadísticamente nombres con mucho uso. Entonces pueden haber varios Juan Carlos García. Entonces no tengo por qué decir de que son duplicados. Ahora yo podría buscar en toda mi base de datos que no sean dos Juan Carlos García con el mismo email y con el mismo IP. Sabemos que los emails no pueden ser duplicados, entonces podría controlar que el email sea distinto. Pero eso lo tengo que hacer en el DAO. Acá lo único que vamos a suponer es que no hay duplicado y que se va a guardar lo que nosotros pongamos acá, ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer, a ver si arreglo un poquito más esto para que no se vea tan feo. Lo único que tengo que hacer es agregar una acción al botón. Entonces voy a eventos, mouse clic, y entonces acá lo que voy a hacer es crear un usuario. Entonces el usuario que nosotros tenemos dando vuelta por acá, podemos hacer un new usuario. Y se acuerdan que nosotros podíamos crear un usuario que recibiera el nombre, el apellido, el email y la IP. Bueno, nosotros podríamos hacer eso directamente. Lo voy a hacer así para que se vea mejor, más fácil. Podríamos decir el nombre, lo voy a sacar de txtnombre.getText, o sea, podría usar el constructor directamente. El apellido lo puedo sacar de txtapellido.getText.
el email de txtemail.getText y la IP lo voy a sacar de ip.getText. Bueno, entonces con eso ya tengo el usuario creado. Entonces yo ahí tengo un usuario creado con el constructor. Podría haber creado un usuario en blanco y haber llenado, como en todos los casos, el usuario. Pero una vez que yo tengo eso, yo puedo decir usuario.agregar. Por supuesto que esto lo tengo que envolver en un try catch. De input-output exception. Y en el caso de que tenga un error, entonces yo acá le pongo error al agregar el usuario. Y de lo contrario, en el de éxito le voy a poner usuario agregado correctamente. Entonces, bueno, le doy run a esto. Entonces yo para agregar tengo que escribir datos acá. Por supuesto yo tendría que validar de que los datos existen, pero puedo, por ejemplo, acá ahora, así como agrego a Homero Simpson, podría agregarlo a Bart. Bart Simpson. Y vamos a poner bsimpson@springfield.com. ¿Sé yo? Y la IP, no sé cómo son las IP de Estados Unidos. Eh, Creo que empiezan con 10, pero bueno, no importa. Entonces yo agrego y me dice usuario agregado correctamente. Debería haber limpiado cuando hice el agregado. Em, por ejemplo, bueno, ahí ya sabemos que ese no existe. Tengo que limpiar estos carteles, pero si busco el 1002, ahí me trae a Bart Simpson, que es el que acabo de agregar. Entonces, bueno, esos carteles que me quedan dando vuelta por ahí son porque todavía hay caminos por los que yo tengo que limpiar datos. Una vez que yo guardo el usuario, tengo que limpiar los datos de acá, pero bueno, ya tienen una aplicación que, salvo algunas cuestiones de limpieza y algunas cuestiones todavía de validaciones más profundas, ya la tienen hecha. O sea que esto es lo que quiero que ustedes, si quieren, si se animan, lo agreguen, pero que terminen de hacer las validaciones. O sea, si lo van a agregar y lo van a presentar como parte del proyecto, entonces terminen de hacer las validaciones. Por ejemplo, no me debería dejar guardar un usuario que no tenga un nombre, un apellido, un email y un IP. La validación de que esto sea un IP o que esto sea un mail ya es demasiado. Eso de validación no la hagan, porque ya es demasiado validar que esto sea un mail. Pero vamos a suponer que solamente va a agregar un usuario que venga con esos datos, por ejemplo. O al menos que tenga nombre, apellido. Email, IP, bueno, podrán ir con nada, con un blanco. Entonces cuando yo lo busco, me trae el nombre y apellido y le puedo agregar ahí el email o la IP, si es que en ese momento, por ejemplo, no me la sé. Pero bueno, esas son decisiones que la dejo para ustedes. En el caso de ustedes van a trabajar con alumnos y alumno no tiene tanta complejidad. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden decidir de que no pueden dar de alta un alumno si no ponen el nombre y el apellido, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas lo pueden validar en el momento de apretar el botón agregar. En el momento de apretar el botón agregar, validan que estos datos existan, como hemos hecho, por ejemplo, con el ID, y eh, recién ahí que existen los datos, entonces lo agrega. Y si no, tengo que mandarte un mensaje de error diciéndote que falta tal dato por ahí dando vuelta. Pero acá ya tienen un formulario de carga, que era lo que yo les había prometido que íbamos a hacer. Ahí tienen un formulario de carga que hace uso de las clases y de los dados que ya los hemos construido, o sea que no es tampoco tan complicado. ¿Se entendió?
Yo les voy a subir esta clasecita, porque es la única clase con la que hemos estado trabajando. Les voy a subir el form para que ustedes entonces puedan mirar qué hemos hecho. ¿Alguna duda? Bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Presten mucha atención. Enseguida, ni bien termine de contarles esto, yo les voy a habilitar el recuperatorio para aquellos que quieran hacer recuperatorio, que necesitan hacer recuperatorio, yo les habilito. Acuérdense que si ustedes ya tienen 3 intentos, solamente van a poder hacer un intento más. Aquellos que no pudieron hacer el examen, bueno, van a tener los 4 intentos, como siempre. La, mm, Eso por un lado. La semana que viene, el día lunes, presencial en la facultad, ustedes van a presentar este trabajo. El trabajo, como dije, no incluye la parte del formulario. El formulario, si ustedes lo quieren agregar, bárbaro, no hay ningún problema, lo agregan. Pero yo lo que quiero es ver código. O sea, realmente, honestamente, yo me voy a dar cuenta por mirar el código si ese código funciona o no, porque es un código muy simple, digamos, con el DAO y esas cosas. Entonces yo lo que quiero ver es cómo ustedes hicieron la adaptación y si realmente la adaptación es verdadera o simplemente copiaron lo que hemos escrito y se han puesto a cambiar nombres. Eso se nota porque les va a quedar alguna chanchada por ahí dando vuelta. Se nota cuando ustedes copian un archivo que ya está hecho y empiezan a cambiar nombres por todos lados. La idea es que ustedes trabajen por ustedes mismos y que usen estas cosas que hemos estado trabajando como modelo, pero que trabajen ustedes. Y sobre todo, porque después yo le voy a hacer preguntas sobre eso. Le voy a decir, ¿y acá por qué escribís esto? ¿Y esto por qué significa? ¿Y esto, por ejemplo, por qué sobreescribís esta función? ¿Y acá por qué usás este constructor? ¿Y este constructor qué significa? ¿Y acá este tipo de datos? ¿Por qué usás acá este tipo de datos y acá no, por ejemplo? Ese tipo de cosas. Preguntas que tienen que ver con que entendí lo que estaba haciendo. Ahora, si yo me dediqué a copiar y no tengo ni la menor idea, y bueno, van a ser preguntas difíciles de responder. Por eso tienen toda una semana para ponerse a repasar y a mirar bien el código que escribieron. Si les queda alguna cuestión dando vuelta por ahí, bueno, apuren porque no dejen todo a último momento, porque el día lunes es la oportunidad que ustedes tienen de presentar el trabajo y rendir la parte práctica. Y el lunes de la semana siguiente va a ser el examen teórico. El examen teórico, ustedes tienen que venir eh, a las 6 de la tarde, que es la hora que nosotros normalmente nos juntamos. Ustedes tienen que venir a las 6 de la tarde, van a directamente rendir el examen teórico y la calificación de ese examen tienen solo 2 oportunidades. La calificación de ese examen es el resultado final que ustedes tienen y en función de eso ustedes aprobaron o no aprobaron el curso más la aprobación del práctico. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiere preguntar algo sobre el práctico que me decían recién? Yo los escucho, no hay ningún problema. Mientras tanto, les voy a habilitar entonces el examen. Voy a dejar de compartir la pantalla porque tengo que habilitar el examen y en la habilitación del examen se ven todas las respuestas. Entonces, por favor, voy a dejar de compartir la pantalla. Una consulta. En el Sí. caso de que la presentación del trabajo de la semana que viene nos vaya mal o X, ¿Qué haces si te va mal? ¿qué haríamos? Y mira, no creería que te fuese mal, pero suponiendo que te vaya mal, eh, tendrías una última oportunidad con un extra, por supuesto, porque hay que ser objetivo y justo con todo el mundo. Sí. Tendrías una última oportunidad para mejorar lo que hiciste o lo que te salió mal con alguna
¿cómo se dice? Con alguna, bueno, no me sale la palabra, con un extra, no me sale la palabra, con algún pedido extra que no sea terrible, pero con alguna exigencia, ahí está, la palabra no me salía, alguna exigencia extra, porque no es lo mismo aquel que resuelve todo y entrega en tiempo y forma, con aquel que por algún motivo no lo pudo terminar, se complicó, qué sé yo, entonces tanto que si tuviste problema como si no llegaste, lo que sea, lo voy a tratar todo de la misma manera, entonces habrá una última oportunidad para en el día del examen teórico. Ustedes rendirán el teórico y después me tendrán que presentar el trabajo a aquellos que no les fue bien, con el extra que yo les voy a pedir para probar. Y esa será la última oportunidad que ustedes tienen. ¿Se entiende? Ustedes tienen que aprobar. Sí, O sí. sea, ustedes han hecho un curso que los van a certificar. Para certificarlo, tienen que demostrar de que tienen el conocimiento del Java inicial. Las preguntas que yo le voy a hacer, mirando el código y trabajando con ustedes, van a ser preguntas asociadas al nivel de Java inicial. No le voy a hacer preguntas de ningún Java intermedio ni de nada raro. Va a ser un Java inicial. Entonces son preguntas que en teoría ustedes deberían poder contestar sin ningún problema y no creo que vayan a tener inconvenientes para terminar el práctico, porque tienen todo prácticamente hecho. Lo único que tienen que hacer es ponerse a mirar código y adaptarlo. Acá hay otra pregunta, a ver. Para el práctico también tenemos que estar a las 18, sí. A ver, la cuestión es la siguiente. El práctico yo los voy a ir haciendo pasar, porque en realidad no pueden estar todos sentados ahí los tengo que ir haciendo pasar y ustedes me van a ir contando. Mientras me están mostrando el práctico, ustedes me van a estar contando. Pueden pasar, por ejemplo, de a dos, y mientras uno copia, si es que no se llevan una máquina, yo les recomiendo que no lo hagan, o sea, usen las máquinas del laboratorio, mientras uno pasa los archivos a la máquina del laboratorio, porque eso es lo que me va a mostrar, yo puedo estar tomándole al otro. Entonces terminan de cargar los archivos, listo, sale afuera y espera que termine de tomarle el práctico al que está adentro y después viene el que sigue. Em, Pueden estar 15 minutos, si ustedes la tienen requete contra clara, puede ser 15 minutos o pueden estar más tiempo. No sé cuánto va a demorar, pero esto es así. Cuando yo termine de tomar al último y yo diga que pase el que sigue, si no hay nadie afuera, me fui. No voy a estar hasta las 10 de la noche esperando de que alguno que llegó tarde y, uy, no llegué. No, el examen es a partir de las 18. Entonces yo voy diciendo el que pase que sigue, el que pase que sigue, que pase que sigue. Y si cuando yo digo que pase que sigue no hay nadie, me fui. No voy a estar esperando hasta las 10 de la noche por las dudas que alguno llegue tarde. Y eso es para que ustedes se organicen, eso organícense ustedes, armen grupos de chat, no sé cómo hacen, eso ustedes fíjense, para que entonces a partir de las 18 yo les empiezo a tomar. Algunos pueden llegar a estar 15 minutos si la tienen requete contra clara y a lo mejor otros pueden llegar a estar 20 minutos, 30 minutos y me está costando mucho sacarle las cosas para saber si aprueban o no aprueban. Pero si ya pasamos 20, 30 minutos y las cosas siguen costando y vamos a tener que hacer como tomarte una semana más, estudiar bien, preparar bien las cosas y rendir a la semana siguiente. Normalmente nunca ocurre, pero puede ocurrir. Así que tengan en cuenta que lleva un tiempo ese examen y que ustedes tienen que estar ahí en el laboratorio para cuando sean llamados. Yo no voy a llamar por orden alfabético ni por nada, por eso digo eso, organícense ustedes, pero si cuando yo digo que pase el que sigue ya no hay nadie, yo me fui. Y si alguno después ustedes dicen, ah, pero yo venía en el horario, no, el horario de examen, una cosa es el horario de clase y otra cosa, o el horario de consulta como hoy, que es la clase previa a los exámenes, y otra cosa es el horario de examen. El horario de examen arranca a las 18 horas y termina con el último que esté presente. ¿Mm?
Los atributos de alumno tienen nomás legajo, apellido y nombre, ¿verdad? Sí, así es, Erika. Profe, perdón, que esté re perdido. No pude asistir a la última clase. ¿El práctico sería entonces algo como lo que vimos hoy? No, Kevin, es como lo que vimos la semana anterior al receso. El práctico está basado en que ustedes tienen que hacerme una clase alumno y un DAO alumno. Ese es el práctico. Agregar esta parte de formulario que vimos hoy es un plus, si lo quieren agregar, pero no están obligados a agregar esto. El práctico se va a tomar sobre el DAO y la clase alumno, porque en realidad ahí está el código que hemos aprendido. Esto y es código de diseño, pero el código realmente donde yo puedo preguntarles a ustedes sobre los tipos de datos, sobre las estructuras, métodos, clases, etcétera, etcétera, están ahí. Entonces, el práctico consiste en dos clases, la clase alumno y la clase DAO alumno. Y eventualmente un formulario como este, si quieren agregar, o una clase app que, que tenga el ejemplo para que al correr esa clase app corran todas las demás y muestre, por ejemplo, un alumno de un archivo, lo que sea. Pero, o sea, en realidad son dos clases, porque si aún no tienen la clase app, por ejemplo, no presentan la clase app o la clase ejecutora, de todas formas, vamos a mirar el código de la clase alumno y la clase DAO alumno, y yo le voy a preguntar, ¿y acá por qué hiciste esto? ¿Y por qué lo resolviste así? ¿Y acá por qué llamas acá? ¿Y acá por qué llamas allá? O sea, vamos a hablar de estructura, vamos a hablar de código. Seguramente me van a poder responder todas las cosas, porque para eso ustedes estudiaron. Entonces, nada, se va a basar en eso, nada más. Profe, para tener en cuenta y no seguir trabado, el trabajo final a llevar listo para corregir sería el alumno, bueno, eso es lo que acabo de decir. Exactamente, es correcto, Pablo. Así es. Si pueden, el JFrame. Si no, el JFrame no es obligatorio. El JFrame es, yo se los he enseñado porque les dije que les iba a explicar el proceso completo. Si lo quieren agregar, buenísimo. Siempre va a ser un punto extra a favor de ustedes. Y si no, bueno, con la clase alumno y la clase de dado alumno está perfecto. Bueno, les voy a habilitar el examen. Así aquel que quiera hacer el examen lo puede arrancar y si tienen más dudas, por supuesto, quedo a la espera de la lectura del chat o... Esperen que se lo habilito. Estamos hablando del parcial 4, ¿no? Bueno, ahí estaría habilitado. Porque seguramente, eso estoy leyendo el chat, Pablo. Seguramente antes de eso tendrás que hacer algo como esto. Eh, Tenés que hacer antes eso, porque ese U que vos tenés ahí no debe estar inicializado. Ese objeto tiene que inicializarse para que vos puedas setearle el nombre. Vos no podés setearle el nombre a un objeto nulo.
Entonces ese objeto, o sea, no podés seteárselo a algo que no existe, por eso te da un null pointer. Entonces tenés que poner un new para para inicializarlo. El null pointer es porque te está diciendo que hay un puntero nulo. Null pointer significa puntero nulo. Es decir, vos has creado un puntero tipo usuario que apunta a la nada misma. Entonces vos tenés que apuntarlo a un objeto usuario para que entonces exista. Por eso el null pointer. Null pointer es puntero nulo. Puntero apuntando a la nada. Eso es lo que dice el null pointer. Ricardo, a ver, déjame ver. Es raro. Ah, porque no le... bueno, sí, perdón. Ya te voy a habilitar. Sí, me acordé que no le aumente uno, porque tiene hasta los 3 intentos, no le aumente uno. Pero ahí lo configuro. Tenés razón. Fíjate, sí, no hay problema, Julián. Fíjate, Ricardo, ahora. Nos vemos la semana que viene. Fíjate, Ricardo, y decime si ahí podés entrar. Perfecto, buenísimo. Bueno, no sé si tienen más dudas. Si no, nos estamos viendo entonces el lunes que viene, allá en la facultad, a las 18. Maxi, sí, no hay problema. Decime. ¿No te sale para hacer el parcial? ¿O no podés entrar a la página de Providesa? Ah, recarga, porque acabo de guardar, estamos hablando del parcial 4, acabo de actualizar eso. Recarga la página. Fíjate, Maxi, si recargas la página. Qué raro. Estamos hablando del parcial número 4 de los lunes, ¿no? Porque antes estaba en 3, pero yo ya lo cambié eso. A ver. Sí, ya lo cambié. Son 4 intentos. Eh, mm, Fíjate, intenta salir y entrar de nuevo por las dudas de que no te esté recargando bien la página. Mientras tanto, ahora sí. Bueno, perfecto. Sí, se ve que era un problema de tiempo de recarga. Buenísimo. Que el programa de ustedes se clave cuando... Sí, me lo pueden mostrar igual. Lo que pasa es que seguramente te voy a preguntar por qué se clava. Entonces, a lo mejor, suponete vos no pudiste resolverlo, no pudiste arreglarlo, pero por lo menos tenés que saber por qué se te está clavando. Entonces, seguramente te voy a decir, che, pero ¿por qué se te está clavando? Y me vas a decir, y porque acá tendría que validar tal cosa y no tuve tiempo de validarlo por esto y esto. Ah, bueno, listo, ya sabés por qué se está clavando. Lo que me interesa es que vos hayas aprendido a programar. Lo ideal sería que no se te clavara, porque si se te clava y no sabes por qué, y está medio difícil que apruebes. Claro. O sea, se te clava el programa.
Y yo digo, ¿por qué se clava? Y no sé, y imagínate, lo que yo tengo que evaluar es un programador de Java inicial. Entonces, el programador de Java inicial por lo menos me debería de decir en ese código escrito en formato inicial, por lo menos a dónde estuvo buscando, dónde hizo un debug, por lo menos a dónde se está clavando, que me diga, se me está clavando en este lugar porque me da tal error y intenté resolverlo de esta otra forma, de esta otra forma no lo puedo resolver, pero yo sé que me está dando porque acá no me viene nada. Bueno, pero por ejemplo, el error que mencionaba recién, ¿quién era? El del null pointer, acá está, Pablo. El error que mencionaba recién Pablo, ese es un error que en realidad deberían conocer, porque está incluso en los exámenes. En los exámenes se les pregunta sobre esas cosas. Sí, no hay problema, tienen una semana y lo tienen hecho. Lo único que tienen que hacer es empezar de nuevo, ponerse a mirar cómo está hecho el usuario. Ahí, fíjense que yo lo corrí y anda. El usuario agrega, borra, actualiza. O sea, mi usuario anda y ese es el que está subido. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es hacer que funcione. Fíjense bien que a lo mejor el problema está que no encuentra el archivo, porque el archivo tiene que estar en la, digamos, ustedes tienen que crear el archivo a la altura del app, del app L, ponele, o de la application, o del app alumno, de lo que sea. Ustedes tienen que crear el archivo en la raíz del proyecto. Entonces, a veces puede que el problema sea de que no encuentre el archivo. Entonces, ustedes tienen que crear el archivo para leer o para escribir en ese lugar. Entonces, asegúrense de que, eh, por eso es buena idea normalmente cuando yo les doy la clase, que ustedes traten de ir copiando y probando, porque a ustedes les queda también la estructura del proyecto con el que pueden trabajar. Pero bueno, asegúrense de que el archivo está a la misma altura de la app. Bueno, ¿alguna duda más? Muy bien, vayan tranquilos el lunes, hagan andar el programa, tienen una semana, lo tienen hecho, lo único que tienen que hacer es replicar el código y entenderlo. Entonces, nada, háganse el tiempo para entender el código nada más. Hay gran parte del código que es repetitivo. La lectura del archivo y la escritura del archivo se repite 20 millones de veces en el código. Lo único que cambia es cómo se recorre el array para grabar todos los usuarios o cómo se recorre para leerlos todos, pero no hay mayor complejidad que esa. Así que yo no creo que vayan a tener ningún inconveniente el lunes cuando presenten el trabajo, pero mm, pónganse las pilas. ¿Mm? Nos vemos el lunes entonces. Hasta el lunes, chicos. Nos vemos. Gracias, igualmente.